Hola, en este video lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un repaso de las técnicas de análisis cuantitativo de políticas públicas que hemos visto hasta el momento y esto nos va a permitir contextualizar el nuevo método que vamos a ver, que es el método de RD o regresión en la discontinuidad. Hemos visto entonces el método de asignación aleatoria, el método de experimentos naturales, diferencia en diferencias y hoy vamos a hacer la introducción al método de regresión en la discontinuidad. Gobiernos e instituciones implementan programas para mejorar la calidad de vida, la educación, la salud pública, la nutrición, etc. Pero ¿cómo sabemos si estos programas están dando los resultados esperados? Tenemos que hacer un análisis, una evaluación de impacto. ¿Qué tal hacer una comparación antes y después de un programa? Por ejemplo, tenemos un grupo de personas inscritas en un programa de capacitación. Supongamos que nadie tenía trabajo antes y que observamos que todos tenían un trabajo después de participar en el programa. Pero tal vez ese cambio que observamos fue porque la economía mejoró y no hay relación de causalidad directa con el programa. De pronto fue simplemente que hubo más trabajos disponibles. En ese escenario, el cambio observado no tiene nada que ver con el programa de capacitación. No hay un efecto causal del resultado observado. Es decir, que comparar antes y después no funciona. ¿Qué tal entonces si comparamos las personas que se inscribieron en el programa con las personas que aún no están inscritas pero que cumplen todos los criterios para participar, lo que llamamos tratados y no tratados? Ahí el problema es que si alguien está muy motivado para inscribirse a un curso de capacitación, es probable que también esté muy motivado para buscar empleo, independiente de si hace parte de un programa de capacitación o no. En este caso, tenemos lo que se llama un sesgo de selección por variables inobservadas. Los participantes están sistemáticamente más motivados que los no participantes y esta variable de motivación es muy difícil de observar y de medir. Lo que realmente necesitamos es saber qué habría sucedido con el mismo grupo de personas si no hubieran sido parte del programa de capacitación. Esto sería posible si pudiéramos clonar a las personas y observarlas en dos mundos paralelos, cosa que no es posible. Así que usamos una serie de técnicas de análisis cuantitativo de políticas públicas. La primera técnica que estudiamos fue la técnica que llamamos de asignación aleatoria. Volvamos a nuestro programa de capacitación. Supongamos que tenemos 1000 personas que quieren inscribirse al programa, pero que hay solamente 500 lugares. Bajo el método de asignación aleatoria, lo que hacemos es elegir 500, digamos, ganadores en una rifa al azar, es decir, que aleatorizamos la posibilidad de participar. Al hacer una selección aleatoria de las personas, aseguramos que el grupo de los que ganaron la rifa y de los que no ganaron la rifa son estadísticamente idénticos, pero un grupo obtiene la posibilidad de participar al programa de capacitación y el otro grupo no. Si bien cada individuo es diferente, cuando se seleccionan aleatoriamente grupos suficientemente grandes, en promedio observamos niveles de educación similares, niveles de motivación similares. Los grupos sí son comparables, ya no tenemos el problema del sesgo de selección. Si los resultados en términos de participación en el mercado laboral que observamos aquí son mejores que los que observamos aquí, podemos confiablemente atribuir ese resultado al programa de capacitación. La evaluación de impacto de una intervención usando el método de asignación aleatoria es, según la literatura, la mejor manera para saber qué tan eficaz es un programa o una intervención. Estos resultados se usan para tomar mejores decisiones en términos de políticas públicas y poder elegir los programas más efectivos y más rentables. Este método de evaluación también es llamado en la literatura método experimental. Tiene sus orígenes en los métodos de investigación en medicina y en agricultura, donde se estudian drogas o nutrientes comparando la evolución de un grupo de tratamiento con la evolución de un grupo placebo o control. Luego, la asignación aleatoria, vimos un segundo método que puede usarse para la evaluación de una política pública, que son los llamados experimentos naturales. En el método experimental a secas, el primero,
El tratamiento se asigna aleatoriamente mediante un procedimiento sistemático, por ejemplo, la lotería. En los experimentos naturales, el tratamiento se asigna mediante un procedimiento que para fines prácticos es casi como aleatorio, pero que no está bajo el control del investigador. En ambos casos utilizamos datos observacionales, pero su origen es diferente. Los experimentos naturales son eventos, situaciones que ocurren en el mundo que determinan la asignación de tratamiento a un grupo de unidades por algún proceso fuera de nuestro control. Y lo que hacemos es usar esos datos que están disponibles sobre el evento después de que los datos ya se generaron. Esa es la principal diferencia entre los experimentos de selección aleatoria y los experimentos naturales. En un experimento natural vamos a utilizar eventos ex post. Importante, si ocurre un evento, por muy interesante que sea, pero no hay datos, entonces no nos sirve para hacer un experimento natural, porque nos hace falta la evidencia empírica que nos permite comparar el grupo de tratamiento con el contrafactual. Un experimento natural es bastante parecido a un análisis por asignación aleatoria, porque sabemos que el tratamiento se asignó al azar o casi al azar. Y la única diferencia aquí es que fue asignado al azar por un proceso fuera de nuestro control. Vimos el ejemplo de unas personas que se quedaron atrapadas por cuenta de la legislación marítima y sanitaria en un crucero, donde estuvieron todos expuestos al COVID-19, y eso nos permitió estimar la mortalidad del virus en cierto tipo de población. Vimos otro ejemplo donde una legislación en la India seleccionó ciertos panchayas, que son como comunas, para ser gobernados exclusivamente por una mujer. Y vimos también el ejemplo de Londres, donde una compañía surtía agua contaminada, otra compañía surtía agua limpia a la población, y esto nos permitió determinar los efectos nocivos del agua contaminada en la salud. Un experimento natural es entonces una situación donde el tratamiento se asigna como si fuera al azar. Al usar este método, el investigador debe convencer o al menos intentar argumentar que el tratamiento estudiado se distribuyó como si fuera al azar, lo que significa que la asignación del tratamiento T no está relacionada con ninguna variable Y. En términos técnicos, esto quiere decir que el tratamiento es exógeno y no endógeno. En este caso, no hay sesgo de selección. Tenemos entonces dos métodos: asignación aleatoria y experimentos naturales, como métodos para evaluar programas o políticas públicas. El tercer método de análisis que vimos es el método de diferencias en diferencias, diff in diff. En algunos casos las personas critican las evaluaciones cuantitativas de políticas públicas porque se usan principios económicos y contables para decidir si una política tiene o no el efecto esperado, si un programa es más rentable que otro. Frente a esto, lo que podemos decir es que una posición que vela por el bienestar común es el querer dar un mejor uso a los recursos de los contribuyentes, que evidentemente son limitados. Por eso es bueno saber cuáles son los programas más efectivos y rentables para expandir esos programas y generar el mayor beneficio posible con los recursos disponibles. Estos métodos, como el Diff and Diff que estamos estudiando, para la evaluación de programas también los podemos usar para evaluar una legislación o regulaciones, para saber cuál de ellas es más efectiva. Por ejemplo, la Unión Europea tiene varias legislaciones regionales o locales y se puede utilizar el método de diferencia en diferencias o Diff and Diff para medir cuál de las regulaciones es mejor, por ejemplo, para la recaudación de impuestos o cuál minimiza el atraso en los pagos de las empresas. Supongamos que tenemos acceso a datos para dos grupos de empresas. Uno de los grupos es el grupo A, que está expuesto a la legislación o que debe cumplir con cierta regulación, mientras que el grupo B no está sujeto a la regulación. Supongamos también que ambos grupos son observados durante dos periodos de tiempo. El periodo 1, antes de que entre en vigencia la regulación, y el periodo 2, después de que la regulación entre en vigencia. Para medir el efecto de la regulación debemos comparar la recaudación promedio en ambos grupos y luego considerar dos diferencias. Primero, entre el periodo 1 y el periodo 2 en cada uno de los grupos. Y ahí podemos usar el crecimiento del grupo B como contrafactual, que es lo que habría sucedido al grupo A en ausencia de la legislación. La segunda diferencia
es la diferencia de las dos diferencias, valga el trabalenguas. Esta medida es el efecto de la regulación siguiendo el método de diff-in-diff. Debemos recordar dos cosas fundamentales. El efecto del diff-in-diff no es la diferencia entre tratados y no tratados. Tampoco es la diferencia antes y después. Lo que debemos hacer es conocer las tendencias de los tratados, las tendencias de los no tratados y el efecto, en este caso de la regulación, es la diferencia de las tendencias. ¿Qué es lo que habría sucedido en ausencia de la regulación y lo que realmente sucedió? Esa diferencia es el verdadero impacto. La hipótesis fundamental en este método es que estamos suponiendo que el cambio en la tendencia que observamos es única y exclusivamente debido a la legislación, que en ausencia de la legislación, las dos tendencias habrían evolucionado de manera paralela. Esta hipótesis no se puede verificar porque el contrafactual es por definición inobservable, pero lo que sí podemos hacer es verificar si esas dos tendencias evolucionaron de manera paralela antes de la legislación, para saber si nuestra hipótesis es un buen supuesto o no. Técnicamente, esto se conoce con el nombre de hipótesis de tendencias paralelas y se estudia mirando el comportamiento de las dos tendencias antes del inicio del tratamiento. Esto obviamente requiere datos en el tiempo, lo que no siempre están disponibles. El último método para el análisis de políticas e intervenciones es llamado regresión en la discontinuidad. En inglés, Regression Discontinuity o Regression Discontinuity Design, RDD o RDD son las siglas. Consideremos nuevamente el programa de capacitación como al inicio, pero esta vez supongamos que es un programa para trabajadores jóvenes, con 25 años o menos. Lo que queremos saber es qué tan efectivo es el programa en aumentar las posibilidades de los jóvenes de encontrar un trabajo. El método de regresión en la discontinuidad lo que va a hacer es comparar las personas que son ligeramente mayores de 25 años con los que están ligeramente por debajo del umbral. Este método utiliza el hecho de que las reglas de los programas son discrecionales, ad hoc. Hay que establecer un umbral de acceso a los programas y ese punto exacto que se designa ese corte es en cierta medida arbitrario. Esto asegura que las personas cercanas al umbral o puntos de corte son muy similares, excepto por el hecho de que participan o no al programa. Es decir, que los no participantes cerca del umbral son un buen contrafactual. Consideremos, por ejemplo, el grupo de personas desempleadas A entre 24 y 25 años y el grupo B con edades entre los 26 y los 27 años. Para este análisis nos vamos a olvidar completamente de las otras edades. Este intervalo en el que nos concentramos se llama ancho de banda o en inglés bandwidth. El ancho de banda es un elemento muy importante en el análisis de RD, de regresión en la discontinuidad. En futuros videos vamos a estudiar cómo se determina ese ancho de banda, o por lo menos cómo se puede usar. Espero que estén de acuerdo en que en este ejemplo en particular podemos asumir que todos los individuos dentro de estos grupos A y B deberían tener en promedio ingresos similares, motivaciones similares, niveles educativos similares, etc. La única diferencia es que solo el grupo A puede participar en el programa de capacitación, mientras que el grupo B no puede porque sobrepasa el límite de edad establecido por los administradores del programa. El estimador de RD del efecto de este programa es simplemente la diferencia entre las tasas de empleo promedio entre el grupo de tratados y no tratados. Es una técnica conceptualmente muy sencilla. Los principios de base son fáciles de comprender. Aún así, es una técnica muy poderosa para la evaluación de programas. La idea entonces es explotar las reglas precisas de participación en el programa para estimar su efecto. Para usar este método, ¿qué se necesita? Hay que conocer muy bien los detalles del funcionamiento de los programas, saber quién puede participar exactamente y quién no. Pero además, estas reglas de participación deben ser muy rígidas y deben ser bien respetadas.
Si las reglas de participación en un programa son flexibles o subjetivas, ese umbral no está bien definido y entonces no es posible saber cuáles individuos pertenecen al grupo A y cuáles al grupo B. En el próximo video vamos a discutir los detalles de esta técnica de RDD y por el momento les queda como tarea leer el capítulo 6 del libro guía donde se explica más la técnica.